Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en la entrevista central del espacio. Nos acompaña el ingeniero José Contreras, donde con él vamos a tocar algunos temas de gran interés para todos ustedes, en beneficio para la población y para el país. José, buenas Un noches, placer, hermano. Joselito. Para mí un placer tenerte aquí. Gracias, gracias. Te agradezco mucho y sobre todo a los amigos televidentes que nos acompañan en esta noche para compartir este tema sumamente importante. Es así, yo agradezco. O sea que tenía tiempo para hacer un programa contigo, pero llegó la oportunidad donde contigo vamos a tocar lo que son el cambio climático y la sostenibilidad, especialmente medioambiental. Creo que es algo muy importante estos temas tratarlo, verificar la población. Bueno, para poder entender lo que significa el cambio climático del planeta, se hace necesario conocer la composición atmosférica de nuestro globo terráqueo. Sí. Y los demás elementos que componen esa composición atmosférica. La atmósfera está compuesta por una mezcla de gases, el nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, entre otros compuestos. Estos gases se encuentran aproximadamente a unos 500 kilómetros de la superficie de la Tierra. Tenemos que explicar esta parte de esta manera para que los amigos televidentes puedan entender antes de entrar a lo que es cambio climático. Sí. La capa de ozono, que es uno de los elementos componentes, tiene la función de proteger el planeta de los efectos nocivos de los rayos solares ultravioleta que preserva la vida que hoy nosotros conocemos en la Tierra. El ozono, que es un gas azulado y está compuesto por 3 átomos de oxígeno, y está ubicado en la estratosfera entre unos 15 a 50 kilómetros de altura en la superficie de la Tierra. Bueno, vamos a entrar ahora en lo que es el efecto invernadero de aspecto natural. Es importante que los amigos entiendan que sí hay un efecto invernadero natural y que ha existido desde que conocemos la Tierra, de que estamos andando aquí. Ese efecto invernadero de manera natural es un fenómeno beneficioso para el planeta, ya que está compuesto por determinados gases que se encuentran en la atmósfera. Estos gases retienen parte de la radiación térmica por la superficie terrestre y se logra con esto mantener la temperatura media del planeta. Si se mantiene la temperatura media del planeta, entonces podemos tener el nivel de vida adecuado. Bueno, ¿qué es cambio climático? El cambio climático no es otra cosa que la alteración o la variación de la temperatura media global de la Tierra. Desde tiempos memoriales había existido un equilibrio natural entre el calentamiento terrestre y los cambios climáticos hasta que el hombre empezó a perturbar la paz natural del planeta. Las actividades humanas están alterando la composición de la atmósfera. Al variar la temperatura media terrestre, se producen cambios que presentan efectos variados y diversa intensidad en distintas zonas del planeta. Los cambios climáticos se manifiestan de diferentes maneras, de diferentes formas. Vamos a tocar por lo menos, entramos a lo que es el deshielo polar. O sea, al derretirse masas glaciales de decenas y de miles de años, entonces aumenta el volumen del nivel del mar. Eso entonces afecta a la zona costera. Se producen cambios en los regímenes de distribuciones de las precipitaciones de las lluvias, alteraciones climáticas mundiales se dan, por ejemplo, en lugares en donde no hay sequías, se están dando sequías terribles, en lugares que se producen grandes inundaciones, lugares que antes eran secos, y estamos observando ahora una gran cantidad de precipitaciones. Y vemos cómo se suceden con los tifones y los ciclones, que aumentan la intensidad e inclusive se están dando esos fenómenos hasta fuera de época. Vamos a entrar ahora a lo que es calentamiento global. Calentamiento global, muy importante. La era industrial trajo la modernidad y el desarrollo que el mundo nunca había conocido. Pero eso tuvo un costo muy alto, que es la contaminación del planeta. Aquí solo tocamos una punta del iceberg
que es la contaminación atmosférica. Es lo que más preocupa a la humanidad. De todos los problemas medioambientales o de contaminación medioambiental, el que más preocupa es la contaminación atmosférica. Bueno, la causa principal de este aumento de temperatura se debe a las emisiones de gases que alteran la composición de la atmósfera, dando lugar a lo que se conoce como el efecto barrera. O sea, se retiene el calor desprendido por la superficie terrestre como consecuencia del calentamiento global, generando lo que conocemos como el efecto invernadero. Tenemos que señalar que el 80% de las emisiones contaminantes, de gases contaminantes, lo provocan las combustiones de combustibles fósiles, derivados de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón mineral, el gas, entre otros compuestos. Y esa contaminación es generada principalmente por los países desarrollados, que son los grandes productores de energía y en el desarrollo industrial. Bueno, seguimos ahora lo que es el efecto invernadero inducido, cuando el hombre pues empieza con la contaminación industrial a través de los gases que se producen en las industrias. Entonces empieza ese efecto inducido, que son la presencia de gases contaminantes en la atmósfera, y ocurren varios fenómenos. Entre esos fenómenos vamos a mencionar que la concentración de gases contaminantes en la atmósfera altera el equilibrio natural e impide la liberación al espacio exterior de las radiaciones infrarrojas naturales, y esto se traduce en un sobrecalentamiento térmico que se hace crítico en algunas zonas del planeta. ¿Qué otras cosas no afecta? No afecta la destrucción de la capa de ozono. Por ejemplo, esos efectos invernaderos, esa acumulación de gases indeseados, vienen también acompañados de compuestos orgánicos volátiles, que tenemos ahí los fluorocarburos, los clorocarbonos y entre otros, que a la atmósfera lo que le provocan son, se le hace hoyo a la capa de ozono principalmente. Ese es el efecto que le provoca a los clorocarbonos. Se producen espacios, o sea, se destruye de una manera tal que dentro de esos espacios, por esos espacios, entonces penetran los rayos ultravioletas, y entonces la protección que le debe de dar la capa de ozono, entonces quedamos desprovistos de esa protección. Otro de los fenómenos que se ocurre por el calentamiento global es que al aumentar el calentamiento global, grandes cantidades o grandes masas oceánicas son liberadas en forma de vapor de agua. Ahora bien, ¿qué sucede? Que ese vapor de agua se queda entre la superficie de la Tierra y la atmósfera, entonces lo que hace es que se calienta el entorno. Bueno, otro de los fenómenos que aquí no lo podemos observar en nuestro país, porque aquí en esta parte de América, vamos a decir de Latinoamérica y el Caribe, no observamos lo que se da en otros países desarrollados, que es el oscurecimiento global del planeta. Eso lo podemos observar en grandes ciudades industriales, en donde las personas que hemos tenido la oportunidad quizá de viajar y otros, vemos en un cielo gris totalmente. Bueno, eso se debe a los procesos industriales que usan como fuentes combustibles los elementos, vamos a decirlo, utilizan como fuente de combustible los fósiles que ya habíamos señalado. Esto generan emisiones gaseosas a la atmósfera que van acompañadas en su arrastre, en su emisión, van acompañadas de partículas, de pequeñas partículas de bajo peso molecular. Ahora bien, esas partículas, que son ceniza, hollín, azufre, en conjunto crean lo que es el efecto pantalla. Ese efecto pantalla, que es el oscurecimiento, reduce un 10% las radiaciones solares que llegan a la superficie de la Tierra. Seguimos con parte de los efectos que produce el oscurecimiento global. Bueno, el oscurecimiento afecta a los procesos fotosintéticos naturales de la superficie del planeta. También se forman núcleos nubosos, y en los lugares donde se verifica este oscurecimiento, precisamente lo que es el clima, lo que es la temperatura del clima baja, se dan enfriamientos debido a ese oscurecimiento. Bueno, ya nosotros habíamos analizado cuáles son los
vamos a decir, las razones, los compuestos que producen esta contaminación. Principalmente lo podemos señalar en términos de los gases contaminantes, que los más importantes son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el monóxido de carbono, los compuestos holocarbonados, el dióxido de azufre, entre los compuestos orgánicos volátiles que yo les señalaba en el inicio. Bueno, Joselito. Ingeniero, pero yo quedo sorprendido con usted, porque usted tiene mucho conocimiento con respecto a esta rama, y muy importante porque la gente hay que irlo edificando con respecto a esos temas. Sí, mira, ahora nosotros vamos a entrar a lo que cuando el mundo empezó a hablar de sostenibilidad medioambiental. ¿Cuándo empezamos a escuchar eso? Bueno, sí, eso inicia con el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este convenio, que representó el más importante y mayor compromiso global de la mayoría de los países del mundo, con el único propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los procesos industriales y sobre todo en lo de mayor incidencias, donde se producen mayores emisiones contaminantes, que son en los procesos donde se genera y se produce la generación eléctrica. Bueno, la mayoría de las emisiones, yo le aclaraba, de la contaminación por emisiones de gases contaminantes lo producen los países desarrollados. Por tanto, pues, ese desarrollo que han tenido esos países, esas naciones, eso ha tenido un costo. Y a pesar de que, como podemos ver, la gran capacidad económica que tienen, sin embargo, encontramos de que dentro de estos estudios que son los que generan la mayor contaminación. Ese convenio, el Convenio Marco de las Naciones Unidas, fue firmado en el 92 y se puso en vigor en el año 1994. Y una cosa importante, las naciones que firmaron ese Convenio Marco admitieron que es inevitable detener la contaminación atmosférica, porque es imposible detener las actividades humanas. Ahora bien, en definitiva, el convenio procuró crear la conciencia sobre la problemática, así como crear mecanismos con el propósito de limitar las emisiones de gases contaminantes. Bueno, esto trajo una serie de, ese convenio trajo una serie de medidas. O sea, dentro de las discusiones del convenio marco se reflejaron una serie de medidas. La más importante, bueno, cuantificar las emisiones contaminantes a la atmósfera de cada uno de los sectores productivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, queremos saber qué tanto estamos contaminando el planeta por medio de las acciones industriales. ¿Qué tanto lo estamos haciendo en términos de industria? ¿Qué es lo que estamos contaminando y en qué volumen estamos contaminando? Eso fue una parte principal de esa discusión. Lo otro fue establecer las medidas y los controles para entonces empezar a establecer reglas para las emisiones de los gases contaminantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un ejemplo simple. Una industria que su contaminante principal fuera el dióxido de azufre. Entonces, dentro de estas reglas, de estos controles, existe una determinada concentración, o sea, una cantidad de miligramos por litro de dióxido de azufre limitada. A ese punto es que esa empresa puede entonces emitir contaminación sin pasarse del nivel que se acordó. Bueno, otro de los pasos sumamente importantes en ese convenio fue la sensibilización de la población y sobre todo a los técnicos del área energética, con el fin de que ellos, que son los países desarrollados y los que están dentro de ese campo energético, que saben y están conscientes que esos procesos son los que generan la gran contaminación atmosférica, produzcan entonces tecnología, produzcan sistemas, ¿verdad? Puedan crear las condiciones para prevenir la contaminación, para reducirla, y esa tecnología, pues ellos que son lo que más la generan son los procesos en donde se tiene que empezar a trabajar. Eso fue una de las cosas en el convenio marco
en donde pues establecía esa parte, crear políticas nacionales en materia de energía renovable y alternativa. Mira, esto es importante. Miren,